El motor de mi viejo sedán estaba apagado. Llevaba 10 minutos así, estacionado en el lugar más alejado del aparcamiento, mirando el monolito de cristal y acero que albergaba las oficinas de Innovatec Soluciones. Mi creación. Mi prisión. El aire dentro del coche era denso, cargado con el eco de las últimas palabras que mi hermano me había escupido, palabras diseñadas para ser mi epitafio profesional. Buena suerte, fracasado. La frase rebotaba en mi cráneo, pero ya no dolía. Durante años, cada una de esas sílabas habría sido un pequeño clavo ardiendo en mi autoestima. Pero hoy no. Hoy, esas palabras eran solo ruido blanco, el zumbido final de una máquina que estaba a punto de desconectar para siempre. Mi mirada se desvió hacia el asiento del copiloto. Allí descansaba una simple caja de cartón, doblada por el uso y sellada con cinta adhesiva barata. No pesaba casi nada. Dentro había un teclado ergonómico desgastado, una colección de figuras de acción de videojuegos de los 80 que había mantenido en mi cubículo, un par de libros de referencia sobre arquitectura de software y un disco duro externo. Para cualquier otra persona, eran las modestas pertenencias de un técnico de nivel medio. Para Hernán, era la prueba de mi fracaso. No tenía idea de lo que realmente había en esa caja. No en el cartón, sino en el disco duro que contenía. No eran solo respaldos. Era el corazón, el cerebro y el alma del imperio de 400 millones de pesos que él creía haber construido. Él cree que en esa caja hay un par de cables y un teclado viejo. No tiene idea de que me estoy llevando el alma del imperio que cree que construyó. Mis manos descansaban sobre el volante, firmes, sin un solo temblor. La rabia que me había consumido durante una década se había enfriado, solidificado en un núcleo de calma glacial. Era la calma del ingeniero que ha revisado los planos 1000 veces, que ha probado cada circuito y que sabe, con certeza matemática, que cuando pulse el botón, el sistema funcionará exactamente como fue diseñado. Mi sistema. La escena de hace 10 años apareció en mi mente, tan vívida como si fuera ayer. Estábamos en el pequeño estudio de nuestro padre, Ramiro. Yo, con 25 años y un brillo febril en los ojos, sostenía un fajo de papeles llenos de diagramas de flujo y pseudocódigo. Hernán, siempre el showman, ya vestía un traje que costaba más que mi alquiler. Papá, Hernán, esto es. Lo llamo Proyecto Atlas, dije, mi voz llena de una pasión que ya casi no recordaba. Es un sistema de gestión logística basado en aprendizaje adaptativo. Podría predecir fallos en la cadena de suministro antes de que ocurran. Podría optimizar rutas en tiempo real basándose en patrones que los humanos no pueden ver. Podríamos construir una empresa alrededor de esto. Mi padre, Ramiro, ni siquiera levantó la vista de su periódico. Damián, ¿otra vez con tus jueguitos de computadora? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, como tu hermano? Hernán, por otro lado, sonrió. Era esa sonrisa de vendedor de coches, amplia y brillante, pero que nunca llegaba a sus ojos. Cogió los papeles, los hojeó sin entender una sola palabra y me dio una palmada en la espalda. Suena interesante, hermanito. Muy complejo. Luego se volvió hacia mi padre. Papá, quizás el chico tiene algo. Déjame manejarlo. Más tarde, cuando mi padre se fue, Hernán me acorraló en el pasillo. Su voz bajó a un susurro conspirador. Mira, Damián. La idea es buena, pero tú no tienes la presencia. No sabes vender. Yo sí. Hagamos un trato. Tú constrúyelo en tu tiempo libre. Encódate en tu cueva y haz tu magia. Si funciona, yo lo vendo. Te daré un puestito en la empresa, un sueldo estable. Seremos un equipo. Un equipo. La palabra sonaba tan bien entonces. La idea de que mi padre finalmente viera mi valor, aunque fuera a través del éxito de Hernán, era una droga demasiado potente como para resistirla. Así que acepté. Le di la mano. Qué ingenuo fui. No estaba firmando un pacto de equipo. Estaba vendiendo mi alma por un espejismo de aprobación familiar. Durante los siguientes 10 años, me convertí en el fantasma de la máquina. Me escondí en mi cueva,
un cubículo sin ventanas en el sótano del lujoso edificio de oficinas que Hernán alquiló. Escribí cada línea de código, diseñé cada algoritmo, depuré cada error a las 3 de la mañana mientras él dormía en su apartamento de lujo. Y él cumplió su palabra. Me dio un puestito. Y un sueldo que, según él, era muy generoso para alguien que solo se sienta frente a una pantalla todo el día. Atlas creció. De un concepto en papel, se convirtió en una bestia de software que impulsaba la logística de las corporaciones más grandes de México. Y con cada nuevo cliente, con cada $1,000,000 que entraba, la sonrisa de Hernán se hacía más ancha y mi existencia se hacía más pequeña. Él era el visionario, el genio de los negocios. Yo era el hermano de Hernán, el tipo raro de IT que arreglaba las impresoras. Pero los fantasmas ven cosas. Oyen cosas. Y aprenden. Aprendí a documentar. Aprendí a encriptar. Aprendí a ser paciente. Arranqué el coche. El suave ronroneo del motor fue el único sonido que rompió el silencio. Mientras salía del aparcamiento, eché un último vistazo al edificio en el espejo retrovisor. Innovatec Soluciones. Un nombre tan vacío. No era una solución. Era una fachada. Y su innovación era un robo. El edificio se encogió en la distancia hasta que no fue más que un punto de luz. Y yo conduje hacia mi nuevo futuro, dejando atrás solo cenizas. Para entender por qué un hombre dedicaría 6 meses de su vida a planificar la implosión de su propia familia, tienes que caminar por su museo personal del dolor. Tienes que ver las exhibiciones, una por una. La mía tenía 3 piezas centrales, 3 momentos grabados a fuego en mi memoria que se convirtieron en los pilares de mi resolución. La primera exhibición se titulaba La Cena de Navidad de la Gratitud Forzada. Fue hace 3 años. La casa de mis padres estaba abarrotada, olía a pino y a la comida de mi madre. Toda la familia extendida estaba allí, tíos, tías, primos que solo veía una vez al año. El aire vibraba con falsa alegría. Hernán, por supuesto, estaba en el centro de todo, sosteniendo una copa de vino caro, contando una historia exagerada sobre cómo había encantado a un cliente difícil para que firmara un contrato. Todos se reían, colgando de cada una de sus palabras. Yo estaba sentado en una esquina con mi esposa, Elisa. Ella era la única que veía la tensión en mi mandíbula. El cliente difícil del que hablaba Hernán había estado a punto de cancelar el contrato porque una actualización del sistema, que Hernán había exigido implementar antes de tiempo, había causado un fallo masivo en su red de distribución. Yo había pasado las 72 horas previas a esa cena sin dormir, viviendo a base de café y pura adrenalina, reescribiendo 20,000 líneas de código para estabilizar el sistema. Salvé el contrato. Salvé el trimestre. Salvé el trasero de Hernán. Después de la cena, mi padre, Ramiro, se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor. Atención, por favor. Un brindis. El silencio cayó sobre la habitación. Este ha sido un año increíble para Innovatec, y todo es gracias a la visión y el liderazgo de mi hijo, Hernán. Los aplausos fueron atronadores. Hernán hizo una reverencia teatral. Y como muestra de agradecimiento por el duro trabajo de todos, continuó mi padre, Hernán ha decidido dar un bono de Navidad muy generoso a cada empleado de la compañía. Más aplausos. Mi tía, con una sonrisa empalagosa, se volvió hacia mí. Oh, Damián, eso es maravilloso. Debes estar muy emocionado. Antes de que pudiera responder, Hernán levantó una mano. Bueno, casi todos. La habitación se quedó en silencio otra vez. Me miró directamente, con esa mezcla de lástima y poder que tanto le gustaba usar. Damián, tú eres familia. Lo que haces, lo haces por nosotros, por el nombre Vargas. Tu compensación es ver a la familia prosperar. La gratitud es tu bono, ¿verdad? El silencio fue ensordecedor. Sentí 20 pares de ojos clavados en mí, esperando mi respuesta. Elisa apretó mi mano bajo la mesa con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Miré a mi padre, esperando, rezando por una pizca de defensa.
Él simplemente asintió, con una expresión de solemne acuerdo. Hernán tiene razón. La familia es lo primero. Forcé una sonrisa. El metal de la rabia sabía amargo en mi boca. Por supuesto. Por la familia. Levanté mi copa de agua. El resto de la familia, visiblemente aliviada de que la confrontación hubiera terminado, levantó sus copas y bebió por mi sacrificio. Esa noche, mientras conducía a casa, Elisa rompió el silencio. Son unos monstruos. Unos vampiros emocionales y financieros. Tienes que hacer algo, Damián. Lo haré, le prometí, aunque en ese momento, no tenía ni idea de cómo. Solo sabía que la primera grieta en mi lealtad se había convertido en un abismo. La segunda exhibición era más pública, más humillante. Se llamaba El arquitecto invisible y el contrato de los 100 millones de pesos. Un año después, Innovatec estaba compitiendo por el contrato más grande de su historia, modernizar toda la infraestructura logística de la cadena de supermercados más grande del país. Era un monstruo de contrato. La competencia era feroz, incluyendo a Argon Dynamics, una empresa internacional liderada por la brillante Silvana Rey. Hernán no entendía los requisitos técnicos. Eran páginas y páginas de especificaciones complejas. Él solo veía el número final, 100 millones de pesos. Así que, como siempre, me lo pasó a mí. Haz que funcione, hermanito. Prepara un demo que los deje boquiabiertos. Durante 2 meses, apenas vi la luz del sol. Diseñé y codifiqué una prueba de concepto a medida, una versión de Atlas tan avanzada y personalizada que era prácticamente una obra de arte. Simulaba su cadena de suministro completa y demostraba cómo nuestro sistema podía ahorrarles un 15% en costos operativos en el primer año. Era mi obra maestra. El día de la presentación final, Hernán se puso mi trabajo como si fuera un traje a medida. Memorizó los puntos clave que le escribí, practicó los gestos de poder frente al espejo. Yo estaba allí, en la sala de juntas, pero no en la mesa. Mi papel oficial era soporte técnico. Me sentaron en una pequeña silla en una esquina, junto a la mesa de bebidas, por si algo salía mal con el proyector. Hernán estuvo brillante, tengo que admitirlo. Era un actor nato. Presentó mis diapositivas, mis proyecciones, mis soluciones, con una confianza y un carisma que yo nunca podría reunir. Cuando terminó, la sala de juntas estalló en aplausos. El CEO de la cadena de supermercados se levantó y le estrechó la mano. Felicidades, señor Vargas. Su visión es exactamente lo que estábamos buscando. Visión. Mi visión. Mientras ellos celebraban con champán, uno de los ejecutivos se me acercó. ¿Podría traerme un vaso de agua, por favor? Me señaló, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera parte del servicio de catering. Asentí, me levanté y le serví el agua. Desde mi rincón, vi a Hernán aceptar las felicitaciones, riendo, bromeando, absorbiendo toda la gloria. Nadie me miró. Nadie sabía que el señor Vargas que acababan de contratar no podría escribir ni una sola línea del código que acababa de vender. Esa noche, creé la primera carpeta encriptada en mi disco duro personal. La llamé Evidencia. Y empecé a guardar copias de todo. La tercera y última exhibición fue la más íntima y, por eso, la más cruel. La llamo, Vacaciones en el infierno, o la generosidad como arma. El año pasado, para mi 10º aniversario en la empresa, un aniversario que, por supuesto, nadie reconoció, Hernán nos hizo un regalo. Entró en mi cubículo un viernes por la tarde, sonriendo de oreja a oreja. Damián, Elisa. Tengo una sorpresa para ustedes. Elisa, que había venido a recogerme, lo miró con suspicacia. Hernán dejó caer un sobre brillante sobre mi escritorio. Dentro había billetes de avión y una reserva para una semana con todo incluido en un resort de lujo en Cancún. Me quedé sin palabras. Elisa estaba atónita. ¿Es en serio, Hernán?, preguntó ella, su desconfianza luchando con una pizca de esperanza. Por supuesto. Te lo mereces, hermanito. Has trabajado duro. Tómense una semana. Relájense. La empresa invita.
Nos abrazó a ambos. Por un momento, un estúpido y fugaz momento, pensé que tal vez las cosas estaban cambiando. Tal vez finalmente me estaba viendo. El primer día en Cancún fue el paraíso. El sol, el mar, Elisa sonriendo de una manera que no la había visto sonreír en años. Apagué mi teléfono del trabajo. Por primera vez en una década, me sentí libre. La libertad duró exactamente 28 horas. A la mañana siguiente, mi teléfono personal empezó a sonar. Era Hernán. Damián. Qué bueno que te encuentro. Oye, sé que estás de vacaciones, pero surgió algo enorme. Un cliente nuevo, importantísimo. Necesitan una modificación en el módulo de seguimiento para mañana por la mañana. Sé que es una locura, pero eres el único que puede hacerlo. Les dije que mi mejor hombre se encargaría personalmente. El hielo se deslizó por mi espina dorsal. ¿Mañana? Hernán, estoy en Cancún. Me dijiste que me relajara. Y quiero que te relajes, dijo, su voz untuosa y tranquilizadora. Pero imagínate lo relajado que estarás sabiendo que salvaste el día una vez más. Vamos, Damián. Por el equipo. Te enviaré las especificaciones. No debería tomarte más de 8 o 10 horas. Elisa estaba escuchando. Vio cómo se me caía la cara. Vio cómo la alegría se evaporaba de mis ojos. Cuando colgué, ella explotó. No. Absolutamente no. Se acabó, Damián. Le vas a llamar y le vas a decir que se vaya al infierno. Pero no lo hice. La culpa, el condicionamiento, la estúpida necesidad de ser el buen hermano eran demasiado fuertes. Pasé los siguientes 5 días de mis vacaciones encerrado en la habitación del hotel, con el aire acondicionado a tope, tecleando furiosamente en mi portátil mientras Elisa iba sola a la playa. El sonido de las olas se mezclaba con el tecleo de mis dedos, una banda sonora irónica para mi propia estupidez. Cuando volvimos, bronceado solo por el resplandor de la pantalla, Hernán me recibió con una palmada en la espalda. Ese es mi campeón. Sabía que podía contar contigo. Ni siquiera preguntó cómo habían estado nuestras vacaciones. Esa noche, después de ese viaje, no abrí la carpeta evidencia. Creé una nueva. Proyecto Fénix. Porque sabía que ya no era suficiente con documentar la injusticia. Tenía que construir algo desde las cenizas de mi antigua vida. Elisa se sentó a mi lado mientras diseñaba la estructura del plan. No como una esposa que apoya, sino como una estratega. Fue ella quien sugirió contactar a un abogado de patentes de forma anónima. Fue ella quien me ayudó a crear la empresa fantasma, Phoenix Consulting, a través de la cual registraría secretamente cada pieza de mi propiedad intelectual. El museo estaba completo. Cada exhibición era un recordatorio. La Navidad me enseñó que para ellos yo no era familia, era un recurso. El contrato millonario me enseñó que mi trabajo no tenía valor si no llevaba su nombre. Y Cancún me enseñó que su generosidad era solo una correa más larga. Estaba listo. Ya no iba a ser una víctima. Iba a ser un arquitecto. Pero esta vez, no estaría construyendo un sistema para ellos. Estaría diseñando el suyo. El punto de inflexión definitivo, el momento en que la idea abstracta de la venganza se cristalizó en un plan de acción concreto, no fue dramático. No hubo gritos ni platos rotos. Fue un momento silencioso, casi furtivo, en el pasillo mal iluminado fuera de la oficina de Hernán. Era un martes por la noche, cerca de las 10 de la noche. Yo estaba allí, como de costumbre, solucionando un problema que el equipo de desarrollo junior no había podido resolver. El resto del edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido de los servidores y el sonido amortiguado de la voz de Hernán al otro lado de su puerta de cristal esmerilado. Estaba en una llamada con un posible inversionista de Monterrey, uno de esos tiburones de capital de riesgo. Me detuve para beber un sorbo de agua de la fuente, y sus palabras atravesaron la puerta, claras y afiladas. No, el desarrollo es completamente interno. Tengo un equipo sólido, decía Hernán. Hubo una pausa. Me imaginé al inversionista al otro lado de la línea preguntando por el cerebro técnico,
el arquitecto jefe. La risa de Hernán fue suave, condescendiente. ¿Mi hermano? Ah, sí, Damián. Es simple. Bueno con las manos, no con la cabeza. Un buen tipo, leal como un perro. Lo mantengo cerca por lástima, ya sabes. Le das un sueldo decente y un lugar para sus juguetitos, y es feliz. No se preocupa por las acciones ni por la estrategia. Esa es mi área. Simple. Leal como un perro. Lástima. El vaso de plástico se arrugó en mi mano. El agua fría se derramó sobre mis dedos, pero apenas lo sentí. No sentí rabia. No sentí dolor. Sentí una claridad aterradora. Como si una niebla que había enturbiado mi visión durante años se hubiera disipado de repente. Todas las excusas que me había hecho a mí mismo, lo hago por la familia, necesita mi ayuda, algún día lo apreciarán, se desvanecieron. Él no me veía como un hermano, ni siquiera como un empleado. Me veía como una herramienta. Un recurso tonto y predecible que podía ser explotado indefinidamente. Y la peor parte era que, hasta ese momento, yo había cumplido ese papel a la perfección. Regresé a mi cubículo, pero no toqué el código que estaba depurando. Abrí un navegador seguro y empecé a investigar. Leyes de propiedad intelectual en México. Creación de empresas. Acuerdos de licencia de software. Pasé toda la noche leyendo, absorbiendo información, mi cerebro cambiando del modo de resolución de problemas de código al modo de resolución de problemas de vida. Cuando llegué a casa, el sol ya estaba saliendo. Elisa me encontró en el estudio de nuestro pequeño apartamento, con los ojos rojos pero ardiendo con una nueva intensidad. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz suave pero alerta. Siempre podía leer mi estado de ánimo. En lugar de contarle, se lo mostré. Abrí mi portátil personal y creé una nueva carpeta encriptada. La nombré Proyecto Fénix. Elisa se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. ¿Qué es esto? El principio del fin, le dije. Ya fue suficiente. Pero no voy a renunciar. No voy a gritarle. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a quitarle todo, legalmente, silenciosamente, y ni siquiera sabrá lo que le golpeó hasta que sea demasiado tarde. La expresión de Elisa se transformó. El miedo y la preocupación que había visto en sus ojos durante años fueron reemplazados por una feroz determinación. Se convirtió en mi aliada, mi estratega, mi conciencia cuando la mía flaqueaba. Bien, dijo, su voz firme como el acero. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso fue canalizar mi obsesión. Mi pasatiempo secreto, mi forma de meditar, era encontrar y restaurar el código fuente de viejos juegos de arcade de los 80. Me encantaba la elegancia y la eficiencia de ese código antiguo, escrito cuando cada byte de memoria contaba. Era un arte puro, lógico, justo. Un mundo donde las reglas eran claras y el éxito se basaba en la habilidad, no en las apariencias. Era todo lo que mi vida familiar no era. Esa pasión por la preservación se convirtió en mi arma. Empecé a tratar mi propio trabajo en Innovatec como un artefacto que necesitaba ser preservado y documentado. Creé un sistema de seguimiento paralelo en mi propio servidor en casa. Cada correo electrónico de Hernán con una solicitud, cada mensaje de texto a las 2 de la mañana pidiendo un pequeño favor, cada que emite código que hacía en el repositorio de la empresa, todo se duplicaba. Se sellaba con una marca de tiempo digital y se guardaba en el proyecto Fénix. Elisa me ayudó a ser metódico. No es suficiente tener las pruebas, Damián. Tienen que contar una historia que un juez pueda entender. Juntos, creamos una línea de tiempo. Vinculamos cada característica importante de Atlas a un correo electrónico específico de Hernán donde demostraba no entenderla. Documentamos las horas extra no pagadas, las vacaciones interrumpidas. El Museo del Dolor se estaba convirtiendo en un expediente legal. El segundo paso, el más audaz, fue idea de Elisa. Tu propiedad intelectual es el arma nuclear aquí, me dijo una noche. Pero si la creaste usando equipo de la empresa, en horario de oficina, podrían argumentar que les pertenece. Tienes que separarlo. Así que,
bajo el pretexto de optimizar el flujo de trabajo, propuse a Hernán una nueva política de propiedad intelectual. La redacté yo mismo, con la ayuda de un abogado online que contraté anónimamente. Enterrado en la jerga legal había un párrafo clave: cualquier desarrollo, investigación o innovación creada por un empleado fuera del horario laboral estándar y utilizando equipo personal se considerará propiedad exclusiva de dicho empleado, incluso si es aplicable al negocio de la empresa. Se lo presenté a Hernán como un simple papeleo para cumplir con las nuevas regulaciones de protección de datos. Él, que odiaba leer documentos legales más de lo que odiaba admitir su ignorancia, ni siquiera lo leyó. Sí, lo que sea. Apruébalo y no me molestes con estas tonterías. Hizo clic en aprobar en el sistema de gestión de documentos. El sonido de ese clic fue, para mí, el primer disparo de la guerra. A partir de ese día, mi rutina cambió. Trabajaba mis 8 horas en la oficina, haciendo el mantenimiento básico. Pero el verdadero trabajo, las innovaciones, los nuevos algoritmos, las mejoras revolucionarias de Atlas, las programaba en casa, en mi propio ordenador, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Luego, integraba esas nuevas características en el sistema de la empresa como si fueran simples actualizaciones. Mientras tanto, a través de un bufete de abogados, creé silenciosamente Phoenix Consulting, S.A.D.C.B. Una empresa fantasma. Yo era el único empleado y el único accionista. Y Phoenix Consulting comenzó a solicitar, una por una, las patentes de cada componente central del sistema Atlas. El sistema de enrutamiento predictivo. El algoritmo de equilibrio de carga. La interfaz de análisis de datos. Todo registrado a nombre de mi empresa. Innovatec Soluciones, la empresa de 400 millones de pesos, se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un simple licenciatario de mi tecnología. Y la licencia podía ser revocada en cualquier momento. El plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para activarla. El catalizador que convertiría mi guerra fría y silenciosa en una ejecución pública y espectacular. Y ese catalizador, como suele ocurrir, llegó de la forma más inesperada. El catalizador llegó 6 meses antes de mi renuncia, envuelto en el aire acondicionado helado y la iluminación artificial de la Expo Tech Latam, el evento de tecnología más importante de la Ciudad de México. Hernán, como siempre, era uno de los oradores principales. Su rostro estaba en los carteles, su sonrisa falsa de 1 millón de pesos prometiendo sinergias disruptivas y paradigmas de próxima generación. Mi papel, como de costumbre, era el de un 0 a la izquierda. Estaba allí para asegurarme de que su presentación de PowerPoint funcionara y para responder a cualquier pregunta técnica que pudiera surgir en los encuentros privados. Susurrándole las respuestas al oído como un Cyrano de Bergerac tecnológico. La presentación de Hernán fue la de siempre, un espectáculo de humo y espejos. Usó todas las palabras de moda que había aprendido, habló de la nube y del Big Data con la familiaridad de alguien que en realidad no entiende ninguno de los dos conceptos. La mayor parte de la audiencia, compuesta por ejecutivos de marketing y ventas, asentía con la cabeza, impresionada por su carisma. Pero noté que los ingenieros de verdad, los que estaban en las primeras filas, tenían una expresión de escepticismo. Y entonces llegó el turno de preguntas y respuestas. La primera mano que se levantó pertenecía a una mujer sentada en la primera fila. Era alta, con el pelo oscuro recogido en una coleta elegante y unos ojos tan agudos que parecían capaces de depurar código con solo una mirada. La placa en su solapa decía, Silvana Rey, CEO, Argonne Dynamics. Nuestro principal competidor. El único rival al que Hernán realmente temía. Silvana se puso de pie, sosteniendo el micrófono con una facilidad natural. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire de la sala de conferencias. Señor Vargas, una presentación fascinante, comenzó, su tono educado pero con un filo de acero. Usted habló extensamente sobre la naturaleza adaptativa de su plataforma Atlas. Me gustaría entenderlo mejor. Específicamente, ¿cómo gestiona su arquitectura de microservicios la contención de recursos en tiempo real durante picos de carga inesperados?
Utilizan un modelo de orquestación centralizado o un enfoque de malla de servicios descentralizado para la comunicación entre servicios, y cómo evita eso los fallos en cascada. La sala se quedó en silencio. Era una pregunta brillante, una lanza de cirujano diseñada para atravesar la palabrería y llegar directamente al corazón técnico del sistema. Vi una gota de sudor resbalar por la sien de Hernán. Sus ojos buscaron los míos en la oscuridad de la sala, una mirada de puro pánico. Él sonrió, su sonrisa de vendedor trabajando horas extras. Excelente pregunta, Silvana. Es complejo. Utilizamos un enfoque híbrido, lo mejor de ambos mundos, para maximizar la flexibilidad y la robustez. Nuestro equipo de desarrollo ha creado una solución patentada. Era una no respuesta perfecta. Un torrente de palabras que no significaban nada. Desde mi asiento en la última fila, sin pensarlo, negué sutilmente con la cabeza. Un gesto mínimo, una mezcla de frustración y lástima. Pero ella lo vio. Los ojos de Silvana Rey se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y vi una chispa de comprensión en ellos. Ella sabía que él estaba mintiendo. Y ahora, sospechaba quién sabía la verdad. Después de la conferencia, mientras Hernán estaba rodeado de admiradores, me escabullí a la estación de café para intentar calmar mis nervios. Niegas con la cabeza como un hombre que ha tenido que solucionar los fallos en cascada de los que hablé. La voz de Silvana Rey me hizo dar un respingo. Estaba a mi lado, sirviéndose un espresso. No había nadie más cerca. No sé de qué habla, respondí, mi instinto de protección de una década activándose. Ella sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Por favor. Llevo 20 años en este negocio. Sé distinguir a un vendedor de un constructor. Mi pregunta no era para él. Era para ti. Me quedé helado. ¿Para mí? He estado siguiendo a Innovatec durante 2 años. Su tecnología es brillante, revolucionaria incluso. Pero su CEO habla como un folleto de marketing. No encaja. Siempre me he preguntado quién era el verdadero arquitecto, el fantasma en la máquina. Hoy, cuando vi tu reacción, lo supe. Me miró directamente. La forma en que negaste con la cabeza, tú lo construiste, ¿verdad? El corazón me latía con fuerza. Admitirlo era una traición. Negarlo era una mentira. Me quedé en silencio. Ella no presionó. Simplemente sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Era de un metal negro mate, con su nombre y un número de teléfono personal grabados en plata. Mi empresa, Argon Dynamics, valora a los constructores por encima de todo. Si alguna vez decides que quieres construir algo bajo tu propio nombre, y no a la sombra de otro, llámame. No haré preguntas. Solo te daré recursos. Tomé la tarjeta. Su peso en mi mano se sentía, sustancial. Real. Gracias, fue todo lo que pude decir. Ella asintió. Un hombre como tú merece ser visto. Espero tu llamada. Y con eso, se fue. Guardé la tarjeta en mi cartera. Durante los siguientes meses, se convirtió en una especie de talismán. La sacaba en secreto por la noche, sintiendo el metal frío contra mis dedos. Era una puerta de escape, una promesa de una realidad diferente. Pero aún no estaba listo. El plan aún no estaba completo. Necesitaba un catalizador más. Necesitaba que ellos, mi propia familia, me empujaran por la puerta que Silvana Rey acababa de abrir. Y, fiel a su estilo, no me decepcionaron. El empujón final llegó en la forma de una cena familiar. Se suponía que era para celebrar que un banco de inversión había valorado oficialmente a Innovatec en la asombrosa cifra de 400 millones de pesos. La casa de mis padres bullía de orgullo. Hernán era el rey, el conquistador, el hijo pródigo que había cumplido con creces. La comida fue un largo y tedioso panegírico a la grandeza de Hernán. Cada tío, cada primo, contaba una historia sobre su genio para los negocios. Yo comía en silencio, sintiendo la mirada de Elisa sobre mí, una mezcla de apoyo y preocupación. El momento culminante llegó con el postre. Mi padre, Ramiro,
Se puso de pie, con el pecho hinchado de orgullo. Familia, comenzó, su voz resonando en el comedor. Hoy es un día histórico. Mi hijo, Hernán, ha construido un imperio. Ha asegurado el futuro de esta familia para las generaciones venideras. Por eso, he tomado una decisión. Como patriarca, declaro a Hernán mi único heredero, el sucesor de todo lo que he construido y el custodio del legado de los Vargas. Un silencio respetuoso llenó la sala. Luego, mi padre se volvió hacia mí. Su expresión se endureció. Y en cuanto a Damián, su tono estaba cargado de decepción. Hijo, te quiero, pero tienes que aceptar tus limitaciones. Este mundo de alta tecnología no es para ti. Me miró como si yo fuera un niño con dificultades de aprendizaje. Quizás deberías pensar en algo más a tu escala. Abrir un pequeño taller de reparación de computadoras. Algo que puedas manejar. Ser tu propio jefe de algo pequeño. Cada palabra era un golpe físico. Delante de toda mi familia, delante de mi esposa, mi padre me estaba descartando como un caso perdido. Hernán, disfrutando de mi humillación, soltó una carcajada. No te preocupes, papá. Siempre tendrá un trabajo en Innovatec. Alguien tiene que sacar la basura, ¿verdad? La mesa estalló en risas. No risas crueles, sino risas condescendientes, la clase de risa que se reserva para el tonto del pueblo. Y en ese instante, algo dentro de mí finalmente se rompió. La última hebra de lealtad, la última pizca de esperanza infantil de que algún día me verían. Se hizo polvo. Levanté la vista de mi plato. Miré a mi padre. Miré a mi hermano. Miré a mi familia sonriente. Y por primera vez, no sentí dolor. No sentí ira. No sentí nada más que un vacío frío y una claridad absoluta. Me puse de pie lentamente. Elisa me agarró la mano, pensando que iba a explotar. Pero yo estaba tranquilo. Sonreí. Una sonrisa genuina, amplia, que no llegó a mis ojos. Gracias por el consejo, papá, dije, mi voz sorprendentemente firme. Lo consideraré seriamente. Esa noche, cuando llegamos a casa, no dije nada. Fui a mi estudio, saqué la tarjeta de visita de metal negro de mi cartera y marqué el número. Silvana Rey, respondió su voz al segundo timbre. Silvana, soy Damián Vargas, dije. Me gustaría hablar sobre su oferta. Pude oír la sonrisa en su voz. Sabía que llamarías. Te estaba esperando, Damián. Bienvenido a Argon Dynamics. El contrato llegó a mi correo electrónico a la mañana siguiente. Circuito. Un sueldo de 10 millones de pesos al año. Un paquete de acciones que me convertía en uno de los principales accionistas. Y, lo más importante, una cláusula que decía, control total y absoluto sobre la dirección técnica y la estrategia de innovación. Lo firmé digitalmente sin dudarlo. Luego abrí mi calendario y elegí una fecha 2 semanas después. El día de mi renuncia. El día del juicio final. La maquinaria de mi venganza, construida durante años en la oscuridad, estaba finalmente lista para ser activada. La mañana del juicio final, me vestí con un cuidado que no había tenido en años. No con un traje caro como los de Hernán, sino con mi mejor camisa, unos vaqueros oscuros y unos zapatos limpios. Era la armadura de un hombre que iba a una reunión de la que sabía que saldría victorioso. Elisa me besó en la puerta. Recuerda quién eres, Damián. Muéstrales quién eres. En la oficina, el ambiente era el de siempre. Nadie me prestó atención mientras caminaba hacia mi cubículo en el sótano. Pasé la mañana haciendo una copia final y encriptada de todo el proyecto Fénix en el disco duro externo. Luego, metódicamente, empecé a empacar mi caja. El teclado ergonómico cuyas teclas tenían la forma de mis dedos después de incontables noches de trabajo. Mis libros. Mis figuras de acción, pequeños tótems de un mundo más simple. Finalmente, el disco duro. Lo coloqué en el fondo, envuelto en un paño antiestático, como una bomba esperando su momento.
A las 11:55 de la mañana, cogí la caja y una simple carpeta de Manila que contenía mi carta de renuncia de una sola frase. Subí las escaleras desde el sótano, sintiendo cada paso como un ascenso desde la oscuridad hacia la luz. La secretaria de Hernán intentó detenerme. El señor Vargas está en una llamada importante. Se desocupará para esto, dije, sin romper el paso, y entré en su oficina sin llamar. Hernán estaba recostado en su silla de cuero de piel italiana, con los pies sobre su escritorio de caoba maciza, riéndose a carcajadas con alguien por teléfono. La oficina era la apoteosis de su ego, vistas panorámicas de la ciudad, premios enmarcados, premios que yo había ganado para él, una barra de bar completamente surtida. Me vio y su expresión se agrió. Hizo un gesto de un momento al teléfono. ¿Qué quieres, Damián? ¿No ves que estoy ocupado? No dije nada. Dejé la caja de cartón en el suelo, junto a una de las sillas de diseño. Avancé hacia su escritorio y coloqué la carpeta de Manila directamente sobre sus zapatos de piel de cocodrilo. Te he dicho que estoy ocupado, repitió, su voz teñida de irritación. Lee esto, dije, mi primera palabra. Con un suspiro exasperado, colgó el teléfono. Más te vale que esto sea importante. Abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la única línea escrita en el centro de la página. Por la presente, renuncio a mi cargo con efecto inmediato. Hubo un segundo de silencio. Luego, se echó a reír. No una risita, sino una carcajada profunda, gutural, llena de desprecio. Se echó hacia atrás en su silla, golpeando el escritorio con la mano. ¿Es una broma? ¿Finalmente te volviste loco? Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de diversión cruel. Déjame adivinar. ¿Conseguiste ese trabajo en el taller de reparación de computadoras del que hablaba papá? Mantuve mi expresión neutral. Algo así. Su risa se calmó, pero la sonrisa condescendiente permaneció. Ay, hermanito. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir ahí fuera? Tienes 35 años. En este sector, eres un dinosaurio. Nadie te va a contratar para nada que no sea arreglar portátiles. Se levantó, rodeó el escritorio y me dio una palmada en el hombro, como si estuviera consolando a un niño. Escucha, sé que a veces eres sensible. Tómate el resto del día libre. Olvidaremos esta tontería. Vuelve mañana y seguiremos como si nada. No volveré mañana, dije, mi voz tranquila. He terminado. La sonrisa de su rostro vaciló por primera vez. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. Su tono cambió de la burla a la ira. Bien. Fantástico. Lárgate. Pero no vengas llorando a mí en un mes cuando no puedas pagar el alquiler. Se volvió, dándome la espalda, un gesto de despido final. Ah, y Damián. Buena suerte fracasado. Esa fue la señal. El momento que había estado esperando. Gracias, Hernán, dije. Y por primera vez en toda la conversación, sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero llena de todo el veneno y la justicia que había estado guardando durante una década. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cogí mi caja de cartón. Ya casi estaba fuera cuando su voz me detuvo. Espera. Me giré lentamente. Su mirada ya no era de ira, sino de una repentina y extraña curiosidad, como un depredador que nota algo anómalo en su presa. Sus ojos se fijaron en la caja que sostenía. ¿Qué hay ahí?, preguntó, con un tono casual, pero con una nueva agudeza en su voz. ¿Robándote los lápices en tu salida? Me detuve en el umbral de la puerta. Sostuve su mirada. Dejé que el silencio se alargara, que la pregunta flotara en el aire entre nosotros. Disfruté del último segundo de su ignorancia, el último momento en que él se sentía el rey de su castillo. Y entonces, activé la detonación. Toda tu empresa, dije, mi voz no más alta que un susurro, pero cortó el silencio como un bisturí. La confusión inundó su rostro, seguida de un destello de comprensión, y luego, de un pánico puro y primordial. El color desapareció de su cara.
Pasó de su habitual bronceado arrogante a un blanco ceroso y enfermizo, como el de un cadáver. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban dilatados por el terror. ¿A qué te refieres?, tartamudeó, dando un paso vacilante hacia mí. No le di la satisfacción de una explicación. Simplemente le dediqué una última sonrisa, me di la vuelta y salí de la oficina, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo, oí un ruido sordo desde dentro de su oficina, seguido de un grito ahogado. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Damián. ¿A qué demonios te refieres? Vuelve aquí. No me giré. No aceleré el paso. Seguí caminando hacia el ascensor con una calma deliberada. Él me siguió, su voz cada vez más desesperada. Te lo advierto, Damián. Lo que sea que estés planeando, te destruiré. Te demandaré hasta que no te quede nada. Llegué al ascensor y pulsé el botón. Las puertas se abrieron al instante. Entré y me giré para mirarlo. Estaba a unos metros de distancia, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo. El rey había sido destronado, y ni siquiera sabía cómo había ocurrido el golpe. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, un telón de acero que caía sobre el primer acto de su tragedia. Su rostro, pálido y aterrorizado, fue lo último que vi antes de que se cerraran por completo. El descenso fue silencioso. La guerra había comenzado. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, saqué mi teléfono. Tenía un solo contacto en marcación rápida, mi abogado. Está hecho, dije. Recibido. Iniciando protocolo, respondió su voz profesional. Mientras yo bajaba los 20 pisos en el ascensor, mi abogado pulsaba enviar en un correo electrónico que habíamos preparado durante semanas. Era una obra maestra de la jerga legal, precisa y letal. El correo fue enviado simultáneamente a la bandeja de entrada de Hernán, a las de cada miembro del Consejo de Administración de Innovatec, y, para un efecto máximo, a los directores de tecnología de sus 5 clientes más importantes. El asunto del correo era simple y aterrador: notificación urgente, cese y desista inmediato y revocación de licencia de software, propiedad intelectual de Phoenix Consulting, SADCB. Imagino a Hernán, todavía jadeando en el pasillo, regresando a su oficina y viendo esa notificación aparecer en su pantalla. Imagino su confusión inicial. ¿Phoenix Consulting? ¿Qué diablos es eso? Y luego, el creciente horror a medida que leía el cuerpo del correo. Estimado señor Vargas, por la presente se le notifica que, con efecto inmediato, toda licencia, implícita o explícita, para el uso del software conocido como Plataforma Atlas, y todos sus módulos y componentes subyacentes, queda revocada. La totalidad de la propiedad intelectual, incluyendo pero no limitándose a los algoritmos de enrutamiento predictivo, patente MX 2023-00145. El sistema de equilibrio de carga adaptativo, patente MX 2023-00147, y la interfaz de análisis de datos, patente MX 2023-00149, es propiedad exclusiva y registrada de nuestro cliente, Phoenix Consulting, SADCB. El uso continuado de dicho software constituirá una infracción deliberada de los derechos de autor y patentes, sujeto a las máximas sanciones legales. Se adjuntan copias de todos los registros de patentes pertinentes para su referencia. Tienen 60 minutos para cesar todas las operaciones que dependan de nuestra propiedad intelectual. Puedo ver su rostro contorsionándose de incredulidad. Puedo oírlo gritar a su secretaria que le consiga a su equipo de abogados. Puedo sentir su pánico mientras se da cuenta de que no sabe quién o qué es Phoenix Consulting. 10:05 de la mañana. Yo ya estaba en mi coche, saliendo del aparcamiento. En mi teléfono, abrí una aplicación segura. Era una interfaz simple con un solo botón grande y rojo que decía ejecutar Phoenix. Era el interruptor de apagado, el kill switch que había incrustado en el corazón de Atlas hacía más de un año. Una puerta trasera que solo yo conocía. Pulsé el botón.
En el piso 17 del edificio de Innovatec, en la sala de operaciones principal, docenas de empleados estaban monitoreando las cadenas de suministro de sus clientes en enormes pantallas. De repente, todas las pantallas parpadearon y se volvieron negras. Un segundo después, apareció un texto blanco sobre el fondo negro. Licencia de software expirada. Este sistema ha sido desactivado. Por favor, contacte al propietario registrado de la propiedad intelectual para su renovación. El caos debió de ser instantáneo. Gritos. Confusión. Teléfono sonando sin parar. Los sistemas logísticos de media docena de las empresas más grandes de México se habían detenido en seco. Camiones parados en medio de la nada. Envíos perdidos en el limbo digital. Cientos de millones de pesos en mercancías, congelados. El corazón del imperio de Hernán había dejado de latir. 10:30 de la mañana. Mientras el infierno se desataba en mi antigua oficina, yo llegaba a un edificio diferente. Uno más nuevo, más moderno, con un logotipo discreto pero elegante en la entrada, Argon Dynamics. Silvana Rey me estaba esperando en el vestíbulo. No me tendió la mano. Me entregó una tarjeta de acceso. Bienvenido a casa, Damián, dijo con una sonrisa de complicidad. Tu oficina está lista. Y creo que te gustará el comunicado de prensa que estamos a punto de lanzar. Subimos a la planta ejecutiva. Mi nueva oficina era el triple de grande que la de Hernán, con una vista aún mejor. Sobre el escritorio había un portátil de última generación y una nota escrita a mano, a construir el futuro. En la pantalla del portátil ya estaba abierto el borrador del comunicado de prensa. Para publicación inmediata, Argon Dynamics se enorgullece en anunciar el nombramiento de Damián Vargas como su nuevo director de tecnología, circuito. Vargas es ampliamente reconocido en la industria como la mente visionaria y el arquitecto principal detrás de la revolucionaria plataforma Atlas. Con Damián al mando, Argon Dynamics está preparada para lanzar una nueva generación de soluciones logísticas que redefinirán el mercado. ¿Lo apruebas?, preguntó Silvana. Asentí. Lánzalo. En el momento en que se publicó, se propagó como un incendio forestal. LinkedIn, los blogs de tecnología, las revistas de negocios, todos recogieron la historia. La narrativa era irresistible, el genio anónimo detrás de la empresa de moda abandona el barco y se une a su mayor rival, llevándose consigo el cerebro de la operación. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar para todo el mundo. Mi teléfono, el que había estado en silencio durante años, explotó. Mensajes de antiguos colegas, de reclutadores, incluso de algunos de los clientes de Innovatec que ahora entendían por qué sus sistemas estaban muertos. Un mensaje destacaba. Era de un ingeniero junior de Innovatec que siempre me había tratado con respeto. Damián, no sé qué está pasando, pero todo es un caos. Hernán está corriendo por la oficina como un loco, gritando a los abogados por teléfono. La gente está llorando. Acabo de ver el comunicado de Argon. Ahora todo tiene sentido. Buena suerte. Te la mereces. Mientras tanto, en la oficina de Hernán, la realidad lo estaba golpeando con la fuerza de un tren de carga. Sus abogados le habrían confirmado la validez de las patentes. Le habrían explicado que la política de propiedad intelectual que él mismo había aprobado sin leer le ataba de pies y manos. Le habrían dicho que no solo no tenía control sobre su propio producto, sino que cada segundo que el sistema había estado funcionando ese día era una infracción que acumulaba millones en posibles daños y perjuicios. Y entonces, las llamadas de los clientes empezarían a llegar. No de los gerentes de nivel medio, sino de los CEOs. CEOs furiosos exigiendo saber por qué sus operaciones multimillonarias estaban paralizadas. CEOs que acababan de leer un comunicado de prensa que les decía que el único hombre que podía arreglar su problema ahora trabajaba para la competencia. La fachada de Hernán, construida sobre mis espaldas durante una década, se había derrumbado en menos de una hora. Estaba desnudo, expuesto como el fraude que era, en medio de las ruinas de un reino que nunca fue suyo. Y yo, el fantasma, el fracasado, estaba sentado en mi nueva oficina, mirando la ciudad extenderse bajo mis pies, listo para empezar a construir de verdad.
La venganza no era el final del juego. Era solo el principio. La semana siguiente fue una clase magistral sobre la rapidez con la que un imperio construido sobre cimientos de arena puede ser barrido por la marea. Cada día traía una nueva ola de destrucción para Innovatec, y yo lo observaba todo desde la tranquila distancia de mi nueva posición en Argon Dynamics. Día 1, la noticia de la paralización del sistema se convierte en el titular principal de todos los medios financieros de México. El término fraude de propiedad intelectual empieza a asociarse al nombre de Hernán. Los abogados de los 5 clientes principales anuncian que están explorando acciones legales por incumplimiento de contrato y daños masivos. Día 2, un éxodo masivo comienza en Innovatec. Los mejores ingenieros, los que sabían que Hernán era un fraude pero se habían quedado por lealtad o por un buen sueldo, pulen sus currículums. Mi bandeja de entrada en LinkedIn se llena de mensajes de ellos. Siempre supe que tú eras el cerebro. ¿Hay sitio en Argon? Contrato a los 3 mejores sin siquiera hacerles una entrevista completa. Día 3, aparece el video. Un reportero de un canal de noticias de negocios acorrala a Hernán saliendo de un edificio de oficinas de abogados. Hernán, que siempre había cultivado una imagen de control y carisma impecables, aparece demacrado, con ojeras, la corbata torcida. Señor Vargas, ¿es cierto que usted no posee la tecnología que su empresa vende?, le grita el reportero. Sin comentarios, masculla Hernán, intentando abrirse paso. ¿Es cierto que el arquitecto de su sistema, su propio hermano, ha dimitido y se ha unido a la competencia? Hernán se detiene. Se gira hacia la cámara. Por un segundo, veo en sus ojos una furia impotente, la rabia de un rey destronado. Esto es un asunto familiar, una disputa interna que se resolverá, balbucea, antes de que sus abogados lo empujen dentro de un coche negro. El video se vuelve viral. El hashtag #FraudeVargas es tendencia en Twitter. La imagen del visionario se hace añicos para siempre. Día 4. El banco de inversión que había valorado Innovatec en 400 millones de pesos retira su valoración públicamente, citando dudas materiales sobre la titularidad de los activos clave de la empresa. El castillo de naipes financiero se derrumba. Día 5. Silvana me llama a su oficina. Los clientes de tu hermano están llamando, dice, con una sonrisa depredadora. Están desesperados. Su propuesta es simple, nos contratan a nosotros, tú reactivas sus sistemas bajo la bandera de Argon, y ellos demandan a Innovatec para recuperar sus pérdidas. Es la tormenta perfecta. Y así, en menos de una semana, no solo había destruido la empresa de Hernán, sino que estaba a punto de absorber sus restos, como una estrella que consume a su planeta moribundo. La confrontación final, sin embargo, no fue con Hernán. Fue con mi padre. Se presentó en la recepción de Argon Dynamics sin avisar. La recepcionista, viendo a un hombre mayor, de aspecto distinguido pero claramente angustiado, me llamó por el intercomunicador. Señor Vargas, su padre está aquí. Bajé al vestíbulo. Ramiro estaba de pie en medio del atrio de mármol, pareciendo pequeño y fuera de lugar bajo el imponente logotipo de Argon. Había envejecido 10 años en una semana. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo una cáscara de desesperación. Tenemos que hablar, dijo, su voz ronca. Lo llevé a una pequeña sala de conferencias. No lo invité a mi oficina. Ese era mi espacio sagrado. Se sentó pesadamente en una silla. No me miró a los ojos. Miró sus manos, entrelazadas sobre la mesa. Tu hermano está destrozado, comenzó. No come. No duerme. Los abogados lo llaman a todas horas. Los inversores quieren su dinero de vuelta. Lo va a perder todo, Damián. La casa, la empresa, todo. Esperé. No dije nada. Levantó la vista, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, súplica. Tienes que detener esto. Por favor. Es tu hermano. Es tu familia. La palabra familia colgó en el aire entre nosotros, pesada y tóxica. Familia, respondí, mi voz tranquila, desprovista de emoción.
¿Dónde estaba la familia en la cena de Navidad cuando me humillaron por no recibir un bono que yo había ganado? Se estremeció, como si le hubiera abofeteado. ¿Dónde estaba la familia cuando me trataron como a un camarero después de que mi trabajo consiguiera un contrato de 100 millones de pesos? Damián, no entiendes, intentó interrumpir. No, lo corté, levantando la voz por primera vez. Tú no entiendes. Durante 10 años, esperé. Esperé una palabra. Una sola palabra de ti. Gracias. Bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti. ¿Sabes cuántas veces soñé con oír esas palabras? Las lágrimas asomaron a sus ojos. Yo estoy orgulloso de ti, Damián. Siempre lo he estado. La mentira era tan transparente que era casi patética. No, dije, sacudiendo la cabeza. Tú estabas orgulloso de Hernán. Estabas orgulloso del reflejo de mi trabajo en él. Nunca te tomaste 5 minutos para entender lo que yo hacía. Para ti, solo eran jueguitos de computadora. Me llamaste una decepción. Me dijiste que abriera un taller. ¿Recuerdas? Apretó la mandíbula, incapaz de negar la verdad. Tu hijo, el que admirabas, es un fraude. Construyó su vida sobre mis ideas, mi sudor y mis noches sin dormir. Y tú lo aplaudiste en cada paso del camino mientras a mí me relegabas a la sombra. ¿Y ahora vienes a pedirme que lo salve? ¿Qué salve a la familia que me desangró durante una década? Me levanté. La conversación había terminado. Pasé 10 años intentando salvar a la familia, papá. Dándoles mi talento, mi tiempo, mi vida. Pero ustedes nunca me vieron. Solo vieron una herramienta para ser usada. Esto no es una venganza. Me incliné sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. Es una corrección de mercado. Una auditoría. Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. El sistema que construí y el respeto que nunca me dieron. Me di la vuelta para irme. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, gritó, su voz rota por la desesperación. Me detuve en la puerta y lo miré por encima del hombro. No lo sé, dije con sinceridad. Tal vez deberían buscarse un trabajo de verdad. ¿Cómo me aconsejaste? Salí de la sala de conferencias y no miré atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que un peso que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida adulta finalmente se desvanecía. No sentía alegría. No sentía triunfo. Solo un inmenso y abrumador alivio. Era libre. 6 meses después. Las luces del escenario eran cálidas y brillantes, pero no me cegaban. El murmullo de la multitud de 2000 personas en el auditorio de la Expo Tech Latam se había convertido en un silencio expectante. Estaba en el mismo escenario donde, un año antes, Hernán se había derrumbado bajo el peso de una pregunta que no podía responder. El mismo escenario que había sido el catalizador de mi liberación. La pantalla gigante detrás de mí no mostraba un logotipo llamativo ni una frase de marketing vacía. Mostraba una sola línea de código elegante, el corazón de mi nuevo motor de optimización. Mi nombre es Damián Vargas, comencé, mi voz firme y clara resonando en el silencio. Y no estoy aquí para hablarles de sinergias ni de paradigmas. Estoy aquí para hablarles de construcción. Durante los siguientes 45 minutos, hice lo que nunca me habían permitido hacer. Les mostré mi trabajo. Mi verdadero trabajo. Di una clase magistral sobre la arquitectura de Atlas 2.0, la nueva plataforma que mi equipo y yo habíamos construido desde cero en Argonne Dynamics. Desglosé los algoritmos, expliqué las decisiones de diseño, mostré gráficos de rendimiento en tiempo real que demostraban una eficiencia un 30% mayor que la de mi creación anterior. No hubo carisma forzado. No hubo gestos teatrales. Solo la pasión cruda y sin adornos de un creador que describe su creación. Hablé de las noches en vela no como un sacrificio, sino como una búsqueda de la solución perfecta. Hablé del código no como un producto, sino como un lenguaje, como una forma de arte. La audiencia estaba cautivada. Los ingenieros en las primeras filas asentían, los CEOs tomaban notas febrilmente.
Podía sentir su respeto, una oleada de reconocimiento que era más embriagadora que cualquier cifra de valoración. Cuando terminé, con una última diapositiva que simplemente decía preguntas, hubo un momento de silencio. Luego, un aplauso comenzó en la parte de atrás y se extendió por toda la sala, creciendo hasta convertirse en una ovación de pie. Mientras estaba allí, bañándome en esa ola de aprecio genuino, busqué una cara en la primera fila. Elisa. Estaba de pie, aplaudiendo, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, todo el dolor, toda la humillación de los últimos 10 años, valió la pena. No siento alegría por su destrucción, solo paz por mi creación. Finalmente, mi trabajo lleva mi nombre. El legado de mi familia se hizo cenizas, pero yo construí el mío sobre ellas. Hernán, según los últimos informes, había declarado la quiebra de Innovatec y se enfrentaba a múltiples demandas. Mi padre le había vendido la casa familiar para ayudar a pagar las deudas legales. Se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado. No volví a hablar con ellos. No por odio, sino porque ya no teníamos nada que decirnos. Pertenecíamos a universos diferentes. Más tarde esa noche, en la fiesta posterior al evento, un joven ingeniero se me acercó, con los ojos brillantes de admiración. Señor Vargas, su charla fue increíble. Es una inspiración. Le sonreí, una sonrisa genuina esta vez. Gracias. Solo llámame Damián. Mientras me alejaba, con Elisa a mi lado, me di cuenta de que la venganza había sido un subproducto, no el objetivo. El objetivo real siempre había sido este momento. No el momento de su caída, sino el de mi ascenso. El momento de ser visto, de ser reconocido, de ser, finalmente, yo mismo. La historia de mi familia es una tragedia. Una de ego, ceguera y traición. Pero mi historia, la que comienza ahora, es una de construcción. Y apenas estoy empezando. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces las heridas más profundas vienen de quienes llamas familia. ¿Hice lo correcto, o debí haber seguido soportando en silencio por mantener una paz que nunca fue real?